lo principal que hay que entender es que hablamos de la desmovilización, de la posible desmovilización, claro, hablemos así, o de un primer paso, vamos a ser más precisos, hacia la desmovilización de la última guerrilla activa del continente, fundada allá por los años 60, inspirada en la Revolución Cubana. Una guerrilla que no había ingresado, vimos imágenes de lo que fue el anuncio de hoy en La Habana, un anuncio que tenía que hacerse ayer y se suspendió 3 o 4 horas antes, algo que llamó bastante la atención, pero bueno, no tuvo consecuencias porque finalmente el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, con su principal dirigente a la cabeza, anunciaron entonces que ingresan en una etapa importante para Colombia. Vos decías, Gaby, un cese el fuego que es bilateral, eso quiere decir que tanto las fuerzas militares como la guerrilla adhieren a las condiciones que van a terminar de negociarse a partir de agosto por 6 meses y es temporal, es decir que se dan una suerte de periodo de estudio durante el cual el ELN señaló hoy que espera que haya cambios, ¿no? Que no sea una desmovilización que para ellos en sus objetivos sea gratuita. Por supuesto que el gobierno lo que está buscando es pacificar el país, terminar con ese proceso que comenzó durante el gobierno de Juan Manuel Santos cuando en 2016 logra la desmovilización de la principal guerrilla que era las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El ELN tiene unos 5.300 combatientes, mucho menos que la FARC, pero está implantado sólidamente en muchas regiones del país. Por eso esto es un paso muy importante para un país tan castigado por la violencia, ya no digo las guerrillas, sino por la violencia también del narcotráfico como Colombia. Recordemos al pasar que Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, o mejor dicho, el primer presidente que se origina en movimientos de izquierda de la historia de Colombia, fue también un guerrillero. Por eso también tiene una trascendencia particular para él, claro, ser quien termina iniciando este proceso que tal vez termine con entonces la desmovilización de la última guerrilla colombiana. Mauricio, muchos han hablado del poder de fuego que tiene el ELN, ¿no? Un poder de fuego importante. Ahora a lo que voy es, si pensamos en positivo y se desmoviliza, ¿estamos hablando del final de la guerrilla Colombia, de la etapa esta? Si eso ocurre, Miguel, si efectivamente hay una desmovilización de la guerrilla del ELN, sí, es el final de 70 años prácticamente de enfrentamiento entre el Estado colombiano y las guerrillas que dejaron un saldo de muertes incontables, sangriento, una sociedad realmente muy, muy golpeada por este enfrentamiento. No quiere decir, Miguel, que sea el final de la violencia, porque la presencia de los grupos narcotraficantes en Colombia es importante. Colombia es un proveedor importante de cocaína, entre otras drogas, y por lo tanto no es el final de la violencia. Sí, es una etapa que para este gobierno y por supuesto para los colombianos, es bien importante para empezar a transitar, por lo menos a salir de ese proceso tan largo que tuvo Colombia en materia de enfrentamiento entre el Estado y las guerrillas. Y paralelamente a este proceso tan complejo y delicado, como bien lo definías, se está hablando del financiamiento irregular de la campaña de Petro. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hay algo nuevo? Vos te sonreís, pero la verdad Por es no que llorar. El caso surgió de una manera bastante telenovelesca, pero efectivamente hoy se conoció que la Fiscalía General va a investigar al presidente Gustavo Petro por una eventual, hablemos así, financiación irregular de su campaña. ¿Cómo surgió esto, Gaby, Miguel? Se conoció de una forma bastante rocambolesca porque en definitiva lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre dos funcionarios de confianza del presidente Gustavo Petro, quien era embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y quien era su jefa de gabinete, Laura Sarabia, una funcionaria de altísima confianza del presidente, que terminan, básicamente, vamos a hacerlo simple, ¿no? Porque es muy largo de contar para los minutos que tenemos, se pelean por teléfono. Los audios de Benedetti diciéndole unas cuantas cosas a su colega se filtran a la prensa y allí este ahora ex embajador, porque termina fuera de su cargo, los dos terminan fuera de su cargo, este ex embajador insinúa que hay
financiación ilegal de la campaña de Petro. Esto es muy importante para este presidente con popularidad en caída, que si bien hoy tuvo un bálsamo, ¿no? Un poco de oxígeno con este anuncio de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, está en un momento extremadamente difícil, donde ha perdido pie en el Congreso, donde sus reformas, principalmente las reformas de salud, la reforma laboral que quiere llevar adelante, se encuentran con obstáculos muy importantes y ha perdido no solamente pie en lo que son sus aliados políticos, también ha perdido pie en las encuestas. Ahí lo vemos en una manifestación que tuvo lugar el miércoles. Él le pidió a la gente que siga protestando, ¿no? Es decir, de alguna manera volvió a sus bases, volvió a ese 30% duro que tiene de apoyo y le salió a la calle. Él mismo, ahí lo vemos, estas no son imágenes de archivo precisamente, son imágenes del miércoles pasado, donde junto a su vicepresidenta, Francia Márquez, a quien vemos ahí a su izquierda, salió a pedirle a los colombianos que respalden a su gobierno ante lo que él considera que es un ataque infundado. Su jefa de gabinete también está siendo investigada por escuchas ilegales y sí, por Mauricio, la aplicación ilegal del polígrafo a su niñera, que fue el origen de estas denuncias que terminaron en este escándalo. Vos haces mención a estas denuncias. No son las primeras denuncias que se conocen en torno a gobiernos colombianos. No. ¿Estas que salen a luz ahora pueden traer alguna consecuencia? No son las primeras. Hubo denuncias de escuchas ilegales durante los gobiernos de Álvaro Uribe, de Iván Duque, que fue el predecesor de Gustavo Petro. Hubo denuncias de financiamiento ilegal de campaña durante el gobierno de Samper, el famoso expediente 8000, más famoso en Colombia, no para nosotros. Consecuencias, sí, consecuencias porque el presidente va a ser investigado a nivel de la Fiscalía, que lo confirmó hoy, y va a ser investigado además en el Congreso por la Comisión de Acusaciones, que es un organismo no muy eficiente en Colombia desde el punto de vista de sus resultados, pero está siendo investigado en 2 instancias y va a tener entonces que presentar el gobierno datos sobre el financiamiento de su campaña. Petro niega cualquier tipo de ingreso de fondos que sea irregular. ¿Por qué es importante esto en Colombia? Bueno, porque hubo en su momento, durante la campaña, durante el gobierno de Samper, acusaciones de que había dinero en narcotráfico ingresando en las campañas. Esa es la gravedad mayor de este asunto. Mauricio, y para terminar, volver al principio, es decir, contaste todo el contexto de este acuerdo de paz con el ELN. Este escándalo, este quiebre en el círculo más íntimo del presidente colombiano, ¿puede tener algún impacto? ¿Puede rozar este acuerdo de paz de alguna forma? Está buena la pregunta, me haces pensar. La verdad que hasta el momento van por caminos paralelos, ¿no? Ahora, una cosa es llegar a un proceso, a un proceso que va a tomar tiempo con una contraparte, con la que el gobierno va a tener que negociar, va a tener que negociar condiciones para que el cese-fuego efectivamente se concrete desde una postura de fuerza, y otra cosa es llegar debilitado. Y yo creo que este presidente está llegando efectivamente desde el punto de vista político con cierta debilidad que no tenía hace 10 días. Sí había ingresado en franco deterioro su imagen, el apoyo a su gobierno. Pero esto que acaba de ocurrir en los últimos días es un golpe importante. Hasta el momento yo creo que sería prematuro pensar que puede afectar el proceso de paz, el proceso de movilización. Ojalá que no, ojalá que este acuerdo de cese el fuego permita finalmente que el ELN deje las armas, ¿no? Eso sería lo que toda América Latina desearía para que la última guerrilla, repito, en actividad, bueno, finalmente cese y los colombianos se encaminen entonces a consolidar esa paz que tanto han buscado.